Muy buenas a todos los que están viendo este video, los alumnos que continúan con la clase de cartas pastorales. Hoy vamos a continuar y terminar con la primera carta a Timoteo escrita por Pablo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 6. Vamos a ver lo que la Biblia, lo que Pablo escribió para Timoteo y por consiguiente lo que el Señor y el Espíritu Santo ha dejado para nosotros a través de su palabra. Muy bien, entonces vamos a continuar con el estudio. Espero que todos estén ahí con sus Biblias, un cuaderno para anotaciones y también para hacer sus preguntas, así las pueden hacer al finalizar en la caja de comentarios o por el grupo de WhatsApp de la materia. Muy bien, entonces partimos. Continuamos con la temática de los deberes hacia los demás. Recordarles que hemos estado viendo eso a partir del capítulo 5. Principalmente hemos visto acerca de el trato que Timoteo tenía que llevar con los diferentes hermanos de la iglesia, ya sean varones, mujeres, jóvenes y señoritas. También el cuidado que debía haber con las viudas por el contexto en el cual ellas vivían. Y por último, vimos cómo debían actuar conforme a los ancianos, según el pecado de estos ancianos o líderes de la iglesia, cómo debía actuar él y la congregación. Hacerlo todo de forma imparcial, ¿no? Eh, sin inclinarse hacia el beneficio de cualquier otra persona. Continuando con esta línea, nos encontramos en en el capítulo 6, versículo 1 y 2, hablando de una realidad que tal vez para nosotros hoy en día es complicado de asimilar, pero en ese entonces era normal, el cual era el tema de los esclavos. No, dice aquí la palabra del Señor, 1 Timoteo 6, 1 y 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvale mejor por cuanto son creyentes llamados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta, ¿no? Entonces, antes de pasar a la investigación acerca de esto que es ministerio y vida cristiana, tenemos que tener en cuenta que el apóstol Pablo tenía en mente a dos grupos de esclavos dentro de la iglesia local, que son un grupo de esclavos cristianos que tenían amos o jefes, por decirlo de alguna manera, inconversos, y por otro lado un grupo de cristianos esclavos que sus jefes eran cristianos. No, y pongámonos en situación por un momento, imaginémonos que como cristianos, como esclavos en ese entonces, digamos, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Y bueno, ahora somos libres en el Señor y empezamos a rebelarnos y se hace un problema, se hace un problema. Si bien la esclavitud no es algo que esencialmente esté aprobado dentro de lo que es la Biblia, era una regla o era algo normal dentro de la cultura grecorromana, aún más en la ciudad de Efeso donde vivía o donde se asentaba esta iglesia donde Timoteo iba a estar. Por consiguiente, el tema de la esclavitud, al ser algo normal en ese contexto, ellos tenían que seguir rigiéndose a eso mientras seguía siendo esclavo, ¿no? Porque si, por ejemplo, recordemos que que el evangelio funciona dentro de una sociedad y a cada parte, ya sea a la sociedad o al evangelio, se le tenía que dar el lugar que merecía. Podríamos entrar a una discusión acerca de que, por ejemplo, una persona que se hizo cristiana puede seguir comprando esclavos, ¿sí? ¿No? Eso es una discusión que podríamos hacernos después, pero lo que quiero que tengamos en mente es el hecho que este texto está escrito hacia la realidad de unos cristianos que vivían en ese entonces. Por lo tanto, yendo hacia eso, encontramos en el versículo 1 que dice, bajo yugo de esclavitud, o todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengo a sus amos dignos de todo honor, ¿no? Entonces Pablo no elude esta realidad,
no romantiza esta realidad tampoco, sino que da por sentado de que sí pueden existir esclavos cuyos amos son inconversos y por lo tanto dice que los tienen que tratar con todo honor, ¿no? Tienen que tratarlos como dignos de honor, ¿no? Podría también, ¿por qué? Porque recordemos la actitud del ser humano y es muy probable que en ese tiempo los esclavos dirían, bueno, ya yo soy salvo, soy hijo de Dios, que voy a estar sirviendo a este hombre inconverso, pecador, hijo del diablo, pero no tenía que ser así, ¿no? No tenía que ser así, sino que tenía que tratarlo con todo honor. Esta frase, con todo honor, utilizada en el griego más que todo, dentro del dialecto de ellos, se refería darle el lugar de importancia y autoridad que dicha persona se merece. No, entonces tratarlos como el jefe y como el señor de la casa, como lo son, para que no sea, dice, blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿No? Entonces, la razón por la cual los cristianos esclavos con dueños inconversos tenían que seguir tratándolos con honor, la razón de fondo es para que el nombre de Dios no sea blasfemado en ni la sana doctrina, para que no acusen a la iglesia o al evangelio de querer armar una revuelta o tumbar el sistema y todo aquello. No, no. Si bien el Evangelio traspasa las culturas y los sistemas, eh, es muy importante entonces entender que eso tiene que ser a la medida en la que el Evangelio perfora la sociedad, pero mientras no, tiene que seguir con su tarea, porque la idea del Evangelio o la idea del cristianismo no es hacer una revuelta social, es esparcir el Evangelio. Entonces hay que hacer todo lo que esté en pos de esparcir el Evangelio, siempre y cuando esas actitudes o actividades o formas de esparcir el Evangelio no contrarresten contra el mismo Evangelio o la sana doctrina. Por eso es que Pablo le dice acá, sigan sirviendo a sus amos, denle todo el honor posible para que ellos no blasfemen, no sea blasfemado el nombre de Dios. Por eso también dice en el 2, ¿no? Y los que tienen ambos creyentes no lo tengan menos por ser hermanos, ¿no? Entonces, bueno, ya es mi hermano en Cristo, ya no voy a servir como tal, ya no voy a trabajar bien para él. No, más bien tiene que ser al revés, tienen que hacerlo mucho mejor o con excelencia, por cuanto son creyentes llamados los que se benefician de su servicio. Es como que estamos sirviendo no solamente a un inconverso, estamos sirviendo a otro cristiano. Perdón, le dice, están sirviendo no a un inconverso, sino están sirviendo, trabajando para otro cristiano, extendiendo el servicio de cristiano hacia la vida del Señor. Para entender mejor este punto, pensemos por un momento, por ejemplo, en el Señor Jesucristo en la última cena. El Señor Jesucristo lavó los pies de los discípulos en la última cena. Esa acción era la acción más humilde y más baja de servicio que pudiera existir dentro de una casa, dentro del contexto de los judíos. ¿Por qué? Porque el lavado de los pies era un trabajo que lo hacía el esclavo de menor rango, ¿no? El esclavo menos importante realizaba ese servicio, dándole a entender al Señor Jesucristo que el servicio que se debe realizar dentro de la iglesia tiene que ser tal que el que lo realice hacia sus hermanos tiene que considerarse como inferior a ellos, ¿no? Que el servicio es muy importante delante del Señor, denotando la humildad y la voluntad del servir. Por lo tanto, Pablo, al, al denotar esta acción para con los amos cristianos, le dicen a los siervos cristianos que sirvan mucho mejor porque este servicio se está extendiendo a creyentes y amados porque ellos se benefician de un buen servicio, no de un buen servicio. Imagínense, por ejemplo, un esclavo cristiano encargado de la casa de un señor, de un jefe cristiano, y que el esclavo cristiano, pues, porque, mi hermano en Cristo no realiza su buen trabajo, el jefe cristiano, por lo tanto, tendría entonces que dejar sus obligaciones de la iglesia para enfocarse en sus obligaciones de casa, dejando a un lado su ministerio y, por lo tanto, también el testimonio tanto del siervo como del Señor y la iglesia se verían afectados. Entonces, de la misma manera, ¿no? Preveyendo eso, Pablo escribe también a este segundo grupo para que tengan en cuenta a la hora del servicio hacia sus jefes cristianos. ¿No? Entonces, esos son los deberes hacia los demás que tenía que tenerlo muy en cuenta. Entonces, hemos visto desde el inicio
el trato que tenía que tener Timoteo para con los demás hermanos, sean hermanos, hermanas, jóvenes y señoritas, el trato que tendría que tener hacia las viudas que realmente lo son y a las que no son. También hemos visto hasta este punto el trato que tenía que tener para con los líderes que cometían pecado y para con los nuevos líderes que iban a entrar. Y ahora hemos visto el trato que los esclavos ahora tendrían que tener para con sus amos, ya sean amos cristianos o no cristianos. Entonces, hasta aquí tenemos que entender todo esto para ver lo que se nos habla acerca de la piedad y el contentamiento. Leámoslos hasta el versículo 10, así de un tirón. Me siguen con sus Biblias ahí desde casa. 1 Timoteo 6 del 3 al 10. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No, entonces empecemos con si alguno enseña otra cosa, ¿no? Eh, ¿A qué se refiere con si alguno enseña otra cosa? Es el último tema o el tema más reciente que hemos tocado fue acerca de los esclavos, ¿no? De los esclavos. Y, y lo último que se nos dice en el versículo 2, esto enseña y exhorta. No, porque es muy probable que este tema de los esclavos, de los siervos cristianos dentro de la iglesia, estaba causando un gran lío. Ahora, ¿por qué? Vemos aquí, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, va a haber un grupo que sí o sí va a querer enseñar otra cosa, pero son otras cosas que no tienen nada que ver con la doctrina. Recordemos que la idea de fondo de los mandatos anteriores es en pos del evangelio. No tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver con dinero, no tiene nada que ver con movimientos sociales, es simplemente todo en pos del evangelio. Entonces, enseñar otras cosas o no sé, hacer una insurrección con los esclavos, ganar popularidad en la sociedad a través de un movimiento social, tratando de dar libertad ahora a los cristianos esclavos, eh, podría ser un problema. Y según varios historiadores, al menos en los inicios de la iglesia, eso estaba empezando a ser un problema por sacar un beneficio a estas personas de esa situación. Por lo tanto, dice que si alguno enseña estas otras cosas, dice, y no se conforma a qué, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿No? Entonces, conformar significa estar lleno o llenarse de, o estar pleno con, ¿no? Eso quiere decir que la principal fuente de conocimiento y de guía para el cristiano tiene que ser ¿qué cosa? La palabra del Señor y la sana doctrina o la doctrina que es conforme a la piedad o a la doctrina que es conforme al ministerio de evangelismo. Por lo tanto, entonces, el conocimiento de la Biblia es muy importante para poder saber cómo reaccionar ante situaciones tal vez sociales para poder volver a las bases bíblicas, ¿no? Por eso es que aquí tiene que entender, si alguno enseña otra cosa y deja a un lado la palabra del Señor y la sana doctrina, dice que esta persona está envanecido. Por lo tanto, esta persona dice, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contienda de palabras de las cuales nacen
Dice, contiendas de palabras y de las cuales nacen un montón de cosas, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. ¿Por qué es importante entender esto? Charlando con un pastor muy conocido y muy apreciado por mi persona, el cual para su doctorado de ministerio realizó un estudio de las causas de las divisiones de las iglesias locales. Hartas cosas interesantes compartió conmigo. Por ejemplo, el hecho de que una iglesia empieza a tener problemas serios a partir de partir de 5 años, ¿no? Por ejemplo, a los 5 años, a los 10, a los 15. ¿Por qué? Porque la iglesia no se renueva en conocimiento de la palabra del Señor y se acentúan en costumbres. Por lo tanto, las iglesias más propensas o las iglesias que se dividen usualmente lo hacen dentro de ese rango de años, ya sea los 5, 10, 15, 20, 25, etcétera. ¿Sí? Y las razones de la división, extrañamente, jamás es doctrina. Rara vez, ¿no? Me dio un porcentaje, si no me equivoco, de cada 100 iglesias que se han dividido, unas entre 5 a 8 iglesias han sido por razones de doctrina y la gran mayoría fue por cualquier otra razón que no sea por doctrina. Entonces, lo más perjudicial para una iglesia es cuando la misma iglesia deja de estudiar la Biblia y se concentra en otras palabras. Las palabras fuera de lo que es el contexto bíblico doctrinal siempre van a traer, ¿qué cosa? Envanecimiento, van a entrar envidias, pleitos, blasfemias, problemas, ¿no? Está bien que tampoco podemos aislarnos del mundo. No vamos a dejar de hablar nunca de economía, de política, de la sociedad, porque vivimos bajo un régimen también de política, economía y sociedad, pero eso no debe ser lo que rija la iglesia local, porque el fin de todo esto dice que toman la piedad como fuente de ganancia, no como que el evangelio para este tipo de personas es simplemente para sacar dinero, ¿no? Y por lo tanto, en el momento en el que el evangelio le deje de dar dinero, pues el evangelio ya no le va a importar. Y como no les importa el evangelio, por lo tanto, no usan la sana doctrina para ello. Utilizan cualquier otra cosa que no está en la Biblia. E incluso hay sectas, hay movimientos religiosos, los cuales utilizan la Biblia sacándola de su contexto para sus propios beneficios, ¿no? Entonces, si existe este tipo de personas con este tipo de palabras, apártate de los tales, sin importar quién sea. En el momento que esta persona se desvíe de la doctrina y de la sana doctrina de la palabra del Señor, es mejor apartarse, apartarse. ¿Por qué? Porque dice del versículo 6 al 8 lo siguiente. Dice que es de gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento. O sea, la piedad, el vivir una vida piadosa bajo la voluntad del Señor, bajo la dirección de la sana doctrina, ¿no? Es una gran ganancia vivir la piedad acompañada de contentamiento. ¿Por qué? Porque al no haber traído nada a este mundo, hemos llegado sin nada. De la misma manera vamos a partir a la presencia del Señor, ¿no? Que todas las riquezas que juntemos en esta tierra no la vamos a poder llevar con el Señor. Por lo tanto, si el Señor nos da sustento y abrigo, excelente con aquello, ¿no? Excelente con aquello. Ahora, esto no da razón para el hecho, y incluso lo que va a decir más adelante aquí, esta porción de las Escrituras, que la Biblia no está en contra de las riquezas, tampoco está a favor de las riquezas, ¿no? Sino que la Biblia está a favor de el sustento y la provisión de Dios, ¿no? Y es interesante que Dios provee y sustenta de mayor manera según el cristiano o el pueblo de Dios se someta a Dios. No, eso es una regla que se ve desde el Antiguo Testamento y se verá incluso hasta mucho más allá. Pero es importante entender que la piedad tiene que estar acompañada de contentamiento, ¿no? Que el vivir piadosamente, que vivir bajo la voluntad de Dios, tiene que estar constantemente acompañada del contentamiento de la provisión que Dios nos ha dado. Y cierra, ¿no? Esta sección con lo siguiente.
porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo del día y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No, entonces el enriquecimiento como prioridad es mala, ¿no? Eso es lo que trata de decir acá, ¿no? Que el enriquecimiento es malo como prioridad por el hecho de que el dinero corrompe, ¿no? El dinero corrompe. Entonces, para tener una buena vida en piedad y vivir en contentamiento, es necesario que el enfoque y la prioridad de la vida del cristiano no tenga que estar en las riquezas. No, hay que seguir la voluntad de Dios y su justicia y las demás cosas serán pues añadidas en la medida en la que nosotros también seamos capaces de administrar las riquezas que Dios nos da. Por lo tanto, entonces Pablo, diciéndole aquí a Timoteo para que Timoteo comparta a la iglesia, es que tengan cuidado con el tema de la riqueza y con el tema de alejarse de la doctrina de la palabra de Dios, porque eso a la larga, ya sea la riqueza o la falsa doctrina, alejan al cristiano de Dios y eso causa un mal testimonio para con la iglesia y por lo tanto el evangelio va a ser estorbado. ¿No? Entonces eso habla acerca de la piedad y el contentamiento. Entonces, nos vamos a hablar ahora de la buena batalla de la fe, yo ya con el penúltimo punto. Nos encontramos aquí viendo los dos primeros versículos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta que la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, la cual sea la honra, el imperio y el sempiterno. Amén. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buenos fundamentos para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, aquí se nos habla de los siguientes puntos. Primero, huye y sigue. No, hay el versículo 1 y 2 le dice, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. No, huye de qué cosa? De lo que hemos visto anteriormente. Qué tenía que huir? Huir de estas personas o de las falsas doctrinas y huir de la prioridad del dinero. ¿No? Huye de estas cosas. En cambio, siga los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Que son amor, paz, paciencia, benignidad, y todo aquello que sigue. Y adelante se nos da una lista corta de ello, ¿no? Que dice justicia, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Huye y sigue, ¿no? Entonces, esto igual es algo interesante porque es algo que se llama como la ley del reemplazo. Siempre que uno va a dejar de hacer algo, tiene que reemplazar con otra cosa para que lo que esté dejando no vuelva a afectar o no vuelva a su vida. Por ejemplo, las personas que dejan un vicio tienen que reemplazarlo con algo sano. No es que dejan el vicio ya. O las que hacen dieta, ¿no? Voy a dejar de comer ciertos alimentos, pero eso no quiere decir que tiene que dejar de comer, sino que tiene que alimentarse con otra cosa sana. De la misma manera, hay que dejar ir ciertas cosas y prácticas, le dice a Timoteo, y en cambio sigue otra. También se le da la recomendación que pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna, ¿no? De la cual mismo fuiste llamado. Se nos da a entender dos frases interesantes. Pelea la buena batalla, batalla de la fe. ¿Qué significa la batalla de la fe? ¿No? Hay varios comentarios acerca de esto, pero hay una idea que me gusta mucho pensar y personalmente calza mucho con la idea bíblica de la fe. Recordemos que la fe es la capacidad, por decirlo de una manera, de creer y confiar en algo. O sea, eso en el término más simple, ¿no? En el término más simple. Entonces, nuestra fe en Dios, nuestra fe en Dios es la confianza que tenemos en Dios.
Pero ¿cómo uno llega a confiar mucho en algo? Por ejemplo, ¿cómo usted confía que en la silla en la que está sentado va a sostener su peso? ¿No? No es que no estoy muy gordo, podríamos decir, ¿no? No, porque hemos visto la silla, la conocemos la suficiente como para recargar todo nuestro peso y confianza sobre la misma. Por lo tanto, entonces la fe también viene por el conocimiento del objeto o persona en cuestión. Entonces nuestra fe también va a estar condicionada de alguna manera al conocimiento que vamos a tener de Dios. Y el confiar en Dios día a día a través de los problemas y diferentes circunstancias puede llegar a ser una batalla. ¿Por qué? Porque cada cosa que ocurre en este mundo y en nuestras vidas que pueden hacernos llegar a dudar acerca de la confianza que tenemos en Dios. Por eso aquí le dice a Timoteo que pelea la buena batalla de la fe. Pelea de la buena batalla de la fe. Siempre lucha de forma constante y para poder pelear, para poder ir a una batalla es necesario que el soldado se prepare, ¿no? De la misma manera, para poder pelear la batalla de la fe es necesario que el cristiano también se prepare a través del estudio y la comunión que uno tiene con Dios. Entonces, la otra frase que dice, eh, echa mano de la vida eterna, ¿no? Echar mano significa agarrarse de o tomarse de, no confiar en, que nuestras confianzas sean en la vida eterna, porque también dice, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Confía en ese ministerio y sigue practicando ese ministerio el cual has seguido realizando. ¿No? Entonces esa es la mejor forma de sostenerse en la buena batalla de la fe y lograr salir victorioso. También dice ahí, te mando, y esto me gusta, vamos a tratar de analizarlo lo más puntual posible. Dice, te mando primero delante de Dios. Este mandato lo estoy haciendo delante de Dios, y es interesante que aquí dice que da vida a todas las cosas, ¿no? A todas las cosas. ¿Qué significa esto que da vida a todas las cosas? Es un resumen súper comprimido de la creación. Dios, el creador y sustentador de todo. Así como da vida a todo, lo sustenta. Entonces Dios es el sustentador, Dios el que da vida. Dice, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Entonces podemos decir de esta manera. Te estoy mandando delante de ese Dios creador, el cual sustenta todo lo que existe, y del Señor Jesucristo, que aún estando delante de Poncio Pilato, siendo acusado por los judíos acerca de siendo él el Salvador y el Mesías, él dijo que, pues bien, él lo ha dicho, eh, dando a entender ese mensaje de salvación, aún frente a aquel que iba, por decirlo de alguna manera, a accionar y avalar su muerte, no, delante de ellos dos, le está mandando les va a dar un mandamiento. ¿Y qué mandamiento es? Se dice, hay que guardes el mandamiento, ¿no? Que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es este mandamiento? ¿No? De qué hemos venido hablando todo lo que es Timoteo, ¿no? Es muy importante entender eso. ¿Cuál es la razón de fondo de todo esto? Vivir una vida cristiana tal que podamos evangelizar. Ese es el mandamiento, ¿no? Ese es el mandamiento. Y dice esta frase aquí, guardes este mandamiento sin mácula ni represión. ¿No? Y esto tiene que ser sin mancha, tiene que ser sin una represión, tiene que ser de la forma más natural, más libre posible, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo Timoteo tenía que seguir viviendo de esta forma? Hasta cuando venga el Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo no ha venido hasta ahora, entonces tenemos que seguir viviendo de esa misma manera. Y cierra, ¿no? Con lo siguiente, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, eh, Rey de reyes y Señor de señores, dando a entender cuando Él venga en su reino para el reino milenial después de los 7 años de la gran tribulación. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, la cual sea la honra, el imperio sempiterno. No, entonces aquí se nos habla acerca de
la relación que tiene el Señor Jesucristo como Dios. ¿Por qué? Es raro esto porque dicen, esto no se puede referir al Señor Jesucristo porque aquí dice que nadie nunca lo ha visto, ¿no? Hay que nunca han visto ni pueden ver ningún hombre, pero los hombres lo han visto. Los 12 discípulos, el pueblo de Israel en su tiempo, incluso el apóstol Pablo vio al Señor Jesucristo resucitado de camino a Damasco. ¿Esto quiere decir que la Biblia se contradice? No, no, porque lo que han visto ha sido al Señor Jesucristo hombre, ¿sí? El Señor Jesucristo hombre se manifiesta para que nosotros como seres humanos podamos comprender y entender un poco más acerca de Dios, pero el Señor Jesucristo, Dios como tal, nunca lo ha visto nadie, nadie va a poder ver ni entender a su cabalidad y a su totalidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres finitos y Él es un ser infinito. Por lo tanto, Él se da a conocer a su Hijo hoy y también se va a dar a conocer a su Hijo cuando esté en el reino milenial. Porque, oh sorpresa, cuando sea el reino milenial, el Señor Jesucristo va a reinar físicamente en Jerusalén durante esos 1000 años y cuando termine el tiempo de los 1000 años y pase esta tierra, venga el cielo nuevo y tierra nueva y una nueva creación, nosotros, como hijos de Dios, morando en la nueva Jerusalén, vamos a vivir eternamente en un nuevo cielo y una nueva tierra, en una nueva creación. Por lo tanto, lo que nosotros conocemos de Dios es todo aquello que se revela a través de su Hijo. Sigamos entonces acá. Eh, dice, ¿no? La cual sea la honra y el imperio sempiterno. ¿Por qué dice el imperio sempiterno? ¿No? Eterno significa algo que no tiene tiempo, ¿ok? Eso es eterno, no, sin tiempo, atemporal, ¿no? Sin tiempo. Pero sempiterno significa que no tiene una caducidad, pero sí tiene un inicio. ¿Por qué? No, si bien la idea de la iglesia nació en la eternidad en la mente de Dios, pero la idea de la iglesia se efectúa desde el Pentecostés hacia la eternidad. Si bien es eterna, tiene un inicio, por lo tanto este reino es sempiterno. Entonces ahí dice amén o así sea. Y por último, ahí habla acerca de los ricos nuevamente, de este siglo, de este tiempo. Los que están contigo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza. Ahora, esto quiero explicar también porque recordemos que dentro de la iglesia no solamente habitaban cristianos que pertenecían a la sociedad grecorromana, sino también existían cristianos los cuales pertenecían a la sociedad judía. Dentro de las costumbres judías principalmente se calaba mucho la idea de que uno llegaba a alcanzar más el favor de Dios según uno más obras hacía, más donaciones hacía, más huérfanos ayudaba, y por lo tanto ellos creían que los ricos tenían más favor con Dios por el hecho de que ellos tenían más posibilidades de adorar a Dios. Por lo tanto, la esperanza de muchos de estos cristianos en una comunión más cercana con Dios se debía a raíz de las oportunidades que el dinero les daba de poder realizar buenas acciones. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo que los ricos no se apoyen en eso, no, que no pongan esperanza en eso, sino en el Dios vivo, que Él es el que da todas las cosas en abundancia para que se disfruten. Es Dios, no su esfuerzo, no es su esfuerzo. También que hagan bien, ¿no? Que sean ricos, pero también en buenas obras, que no hagan las buenas obras para aparentar que son mejores, sino porque pueden hacerlo, ¿no? Porque el Señor les da esa posibilidad, ¿no? Y que echen mano de la vida eterna. Y por último, como último punto, los encargos finales, ¿no? Dice la palabra del Señor, versículo 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. No, amén. No, entonces aquí cerramos con esto y son términos interesantes. Para empezar, dice, guarda lo que se te ha encomendado. Todo lo que se ha estado diciendo hasta ahora y de lo que se te ha dicho más antes, guarda todo aquello. Siguiente, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, ¿no? Entonces evita la palabrería. ¿Por qué se hace mucho énfasis en esto? Creo que no les pedí un cuestionario para este, para este tema, pero les voy a dejar ahí como
tarea de introducción, una pequeña pregunta, que averigüen qué era el agora, ¿no? ¿Qué era el agora dentro de lo que es la ciudad de, grecorromana, o la agora en Éfeso? ¿Para qué se utilizaba? ¿No? Y en eso vamos a entender el por qué el Pablo recalcaba mucho de que evite esas pláticas, y también dice, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, ¿no? Ahora, aquí no dice, no, evita todo lo que tenga que ver con las ciencias, no, sino con esos argumentos que dicen ser algo científicamente comprobado, algo de conocimiento, pero que realmente no lo son, ¿no? No lo son. Porque a raíz tal vez de este texto muchas personas lo malinterpretan y dicen, no, tenemos que no vivir de la ciencia, alejarnos del celular y de la televisión, la tecnología, irnos y confinarnos en un ranchito en medio del monte. No, aquí dice sí, todo hecho no comprobado, pero que se habla como si fuera algo, algo relativo a la ciencia o un hecho comprobado, es mejor alejarse de ello si es que no tiene un fundamento, un fundamento. Verás, no, ¿cuál es el método científico? ¿No? ¿Qué se le considera un argumento científico a algo cuando eso está sustentado por ensayo y error? Está comprobado científicamente, ¿no? Y si esos argumentos no hay forma de comprobarlo, es mejor alejarse de ellos. Y dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. No sé, evítala, ¿no? Y por último, la gracia sea contigo. Amén. Que la gracia sea contigo, ¿no? Que la bendición, que la provisión de Dios siempre esté contigo. Y es así como finaliza el libro de Primera de Timoteo. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarme en este viaje de la primera carta. La próxima semana vamos a iniciar con la segunda carta de Timoteo. Espero que hayan entendido, que les haya sido de bendición y provecho todo este tiempo. Nuevamente recordarles que si tienen alguna pregunta, alguna duda, no duden, no tengan miedo en comentar. Vamos a estar respondiendo todas las preguntas y también, si no, por los grupos que tenemos de la materia. Muy bien, entonces toda la información acerca de la evaluación se la voy a dejar por el grupo. Que tengan un muy buen día y bendiciones.